Y vamos a otro tema, porque la oposición y también parlamentarios de España, Colombia y Uruguay han criticado la cumbre Democracia Siempre que se llevó a cabo en nuestro país y que fue liderada por el presidente Gabriel Boric. Queremos profundizar en este y también en otros temas y para eso vamos a tomar contacto con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes. Hola Davor, buenas tardes, gusto saludarlo. Bueno, vimos la carta que publicó hoy día usted junto a otros parlamentarios de América Latina criticando fuertemente esta cumbre que se organizó aquí en nuestro país. ¿Por qué nos preocupa tanto esta cumbre Democracia Siempre que desde el punto de vista del gobierno fue muy exitosa hoy día? Bueno, saludar a los auditores nos preocupa principalmente por tres razones. Nos hemos convocado junto al presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, junto a Ildefonso Castro, que es el encargado de las relaciones exteriores del Partido Popular Español, junto a Juan Martín Rodríguez, secretario general del Parlamento Latinoamericano, y también con los senadores Delgado y la senadora Blel de Colombia y de Uruguay, presidente de los partidos de oposición, porque nos parece muy grave que en Chile se pretenda hacer una cumbre bajo el alero de fortalecer la democracia, donde se invite a gente que hoy día está cuestionada por casos de corrupción gravísimos, como el caso de Pedro Sánchez, o como es el caso del presidente de Colombia, donde el cuestionamiento tiene que ver con la manera en cómo él ejerció el poder y ha intentado imponer agendas claramente antidemocráticas. Entonces, básicamente todos tenemos en común la importancia de fortalecer la democracia en el mundo, pero lo que no tenemos en común es emplear recursos del Estado en una instancia que supuestamente debiese ser transversal, neutral, pero que termina siendo una instancia ideológica dentro del Palacio de la Moneda y sin la capacidad de dar expresión a las distintas voces. Entonces, nos parece que el presidente Boric puede tener las ideas que quiera y juntarse con quien quiera, pero valerse del Palacio de la Moneda, de los recursos que usted incluso, Davor, como contribuyente pone, y más grave que eso, traer mandatarios cuestionados de esta naturaleza para hablar de fortalecer la democracia, francamente nos parece una falta de respeto para los chilenos y chilenas que hoy día lo que esperan es que el presidente esté dedicado a tener su foco en cosas mucho más prioritarias que la agenda ideológica de la izquierda latinoamericana. En la carta que publican ustedes hoy día dicen que esto eventualmente podría traer consecuencias políticas para nuestro país. ¿Solamente políticas o avisoran que quizás podría enemistarse aún más Chile con el bloque que está manejado, por ejemplo, con los Estados Unidos? A ver, yo veo con preocupación un presidente que se ha olvidado de que el jefe de Estado tiene que hacerse cargo de la posición que Chile históricamente ha tenido en materia de relaciones exteriores. Chile es un país neutral, es un país que tiene socios de distinta naturaleza y de distintas ascendencias. Y por lo tanto, el tuit que hace el presidente Boric a propósito del conflicto en Irán, el problema que tuvimos con la asistencia a los BRICS, este otro evento que es una cumbre ideológica en el Palacio de la Moneda, van dando cuenta a un presidente que no se ha acordado lo suficiente de que los temas de relaciones exteriores son temas de Estado. Entonces yo le hago un llamado al canciller Van Claveren, que haga de las veces de adulto responsable y le recuerde al presidente de la República que su mandato le quedan solo 7 meses, que el Estado de Chile va a perseverar y que el posicionamiento en materia de relaciones exteriores es tan importante para Chile que tiene que cuidar la neutralidad del país. Eso es un poco lo que hemos tratado de plantear y la verdad es que estoy bastante conforme porque creo que hemos logrado plantear un contrapeso ante la opinión pública de la pretensión del presidente Boric. Mire, una frase de Davor, ¿cómo se explica usted que la declaración de cierre de esta cumbre hable de fortalecer la democracia y no mencione ni Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Cuba? Eso es una falta de respeto contra el más mínimo sentido común. Ya, pero el problema y la mirada que tienen ustedes es por los invitados a la cumbre o la cumbre no es necesaria hacerla, porque el presidente fue bien enfático al final de la ceremonia el día de hoy y dijo que la democracia está amenazada en el mundo, a nivel mundial. ¿Coinciden aunque sea con esa conclusión, con ese diagnóstico que tiene el presidente Boric? Mire, la democracia está amenazada por la corrupción, la democracia está amenazada por el crimen organizado, la democracia está amenazada por el exceso de ideología, a diferencia de empatizar con los problemas de la gente. Entonces, si quiere hacer una cumbre el presidente Boric, que haga una cumbre de expertos en materia de crimen organizado, que haga una cumbre de expertos en reforma al Estado para reformar el Estado y terminar con la corrupción, que haga una cumbre de personas para reactivar la economía, pero traer al país mandatarios que además están cuestionados en su país de origen, pretendiendo darnos lecciones en materia de fortalecer la democracia, a mí me parece de una miopía, de una desconexión. Piense usted ahora, han transcurrido 11 días desde que una persona que estaba en prisión preventiva por haber asesinado a otro a sueldo queda básicamente en libertad, en una circunstancia todavía confusa. Y hoy día se nos informa además que ha salido del país por un paso no habilitado. O sea que en ese cuadro el presidente esté dedicado a esto, la verdad que es una falta de respeto para los chilenos y chilenas. A propósito de ese mismo tema del sicario, hoy día conocimos estos antecedentes que entregó el Ministerio Público que confirman la huida de este presunto sicario que está siendo perseguido por la justicia.
¿qué se puede hacer para fortalecer aún más las fronteras? Porque se sabe que salió por un paso no habilitado y al parecer todo el mundo sabe que ese paso existe, dónde está. ¿Por qué no se puede controlar de mejor manera si ya están las Fuerzas Armadas, si Chile ha estado durante 3 años con el foco encima de ese punto? Hablemosle a los chilenos como adultos. Cuando nosotros suscribimos el decreto con fuerza de ley que hoy día le autoriza al presidente de la República a tener militares en la frontera, él se comprometió con el Congreso Nacional, no con nosotros que éramos los que redactamos el protocolo, sino que con el Congreso Nacional, a avanzar en una policía militar de frontera, como lo tienen otros países de vanguardia en el mundo. Es decir, personas que, perteneciendo a los decatamentos policiales, tuvieran la instrucción necesaria para la custodia de las fronteras. La verdad que se ha hecho poco o nada, Davor, se han quedado simplemente en esta presencia militar que muchas veces sabemos no es con todas las atribuciones que uno le gustaría, y por lo tanto yo le pido al presidente de la República, y se lo dije personalmente al ministro Cordero hoy día en la Comisión de Seguridad, tracen una agenda de corto plazo. Vamos a estar dispuestos a poner nuestro apoyo en todos aquellos proyectos que favorezcan el control de la frontera, pero terminen con los diagnósticos permanentes. Mire, cuando uno está en el gobierno no está para hacer análisis, está para liderar los procesos, y aquí lo que observamos es un gobierno que está dedicado a ser anfitrión de cumbres internacionales, a no hacer nada en los temas que interesan a los chilenos y a pretender que la agenda se construya por sí sola. Entonces, ministro Cordero, tipificación del ingreso ilegal al país, establecimiento de una policía militar de frontera, fortalecer el uso de tecnología en la frontera y tantas cosas que podrían hacer una diferencia en el control fronterizo del país. Diputado, vamos a algo más político. ¿Cómo avanza la unidad entre Chile Vamos, republicanos? ¿Va a haber lista única parlamentaria o eso ya es una utopía a esta altura, cuando faltan pocas semanas para inscribir las listas? Mira, Davor, yo he tomado una decisión personal. Aquí cualquier cosa que complique la unidad de nuestro sector no tiene ningún espacio en las semanas que siguen. Porque acá la unidad del sector ya dejó de ser una posibilidad, ya ha pasado a ser una necesidad. Yo el llamado que he hecho a través de una carta al diario que fue muy controvertida en su minuto, hoy día me parece que la han ido haciendo propia líderes incluso de republicanos como Martín Arrau y otras discusiones que han tenido que ver con cómo llegamos con mayor unidad en el tema parlamentario. Yo tengo mucha fe que van a ver la luz. Tengo información que se está caminando en esa dirección, pero precisamente como quiero que el resultado sea exitoso, yo solo le digo a los auditores en su casa que la oposición en Chile tiene claro que cualquier cosa que no sea unidad en la diversidad, fair play, construcción en común, es algo que no tiene espacio en este minuto, porque Chile no tiene tiempo para más experimentaciones, para más negligencia y para más desgobierno. Así que yo en eso al menos me la voy a jugar completamente las semanas que siguen para que avancemos en la mayor unidad posible, unidad por el cambio desde la oposición. Y eso hay que separarlo entonces de la presidencial, cada uno por su carril, por cuerdas separadas. Es que en la presidencial constatemos las cosas como son. Vamos a llegar con 3 candidatos a la primera vuelta, candidatos que tienen cada uno su narrativa, su interés. Mi planteamiento es que en la parlamentaria la mayor unidad posible, ojalá unidad en la lista, y en materia presidencial fair play, entendiendo que cada uno tiene su candidato. ¿Yo por qué defiendo con tanta fuerza a Evelyn Matei? Porque creo que es la única que es capaz de concitar los apoyos necesarios, transversales, permanentes, para hacer viables los cambios. Todos estamos conscientes que hay que hacer cambios. Todos queremos cambios vehementes y profundos. La pregunta es quién va a tener los votos y quién va a tener los equipos para llevarlos adelante. Y mi opinión es que esa es Evelyn Matei, pero respeto que alguien pueda tener una mirada distinta. Entonces, unidad en la diversidad y unidad por el cambio. Esas tienen que ser nuestras dos consignas y al menos yo por eso, Davor, me la voy a jugar enteramente. ¿Y ahí qué debe hacer Evelyn Matei para detener la caída? Ayer conocimos una nueva encuesta CADEM, está tercera con 14%, 27 Kass, 27 también Janet Jara. ¿Se detuvo la caída? ¿Fue un punto de inflexión lo que conocimos el día de ayer? ¿O quedan muchas cosas por mejorar todavía antes de la inscripción a mediados del próximo mes? Bueno, yo claro que me alegré que en la encuesta CADEM en mención espontánea Evelyn subiera un par de puntos. Yo veo con muy buenos ojos la incorporación de Paula Daza, porque Paula Daza representa precisamente esto: empatía con la problemática social, capacidad de ser rigurosa en la búsqueda de los cambios y conducción. Entonces, yo como creo que el gobierno del presidente Boric es lo más parecido a una pandemia, mire cómo nos tiene en temas económicos, en temas de seguridad. Yo creo que Paula Daza, a la cabeza de uno de los equipos en materia de salud y con la vocería, es una contribución muy importante, y yo estoy seguro que el comando va cada vez más mostrar luces de que los cambios, para ser viables, tienen que ser transversales, tienen que tener los votos necesarios, tienen que tener los equipos necesarios. Y eso es lo que tenemos que ir mostrando las semanas que siguen, y estoy seguro que los chilenos van a ir dándose cuenta que el clima de hastío, el clima de polarización no puede perseverar, y eso se cambia con alternativas que den cambios de viabilidad. Ya, usted decía hace algunos días en una entrevista que Evelyn Matei tenía que abandonar la dicotomía entre el nombre y el apellido. ¿A qué se refería? ¿Podrá profundizar en esa idea?
Mi idea es muy sencilla. Evelyn Matei, para todos los que la hemos conocido por tantos años, es una mujer que tiene un talento espectacular en conducción, en carácter, en decir lo que hay que hacer, en ponerse en el lugar de los otros y en estar en aquel lugar donde los problemas se suscitan para darles soluciones. No intentemos nada distinto que ponerla a ella básicamente a la cabeza de ese esfuerzo. Entonces, yo al menos ver lo que estoy jugado es que Evelyn Matei, digámoslo así, se ponga a la cabeza del esfuerzo como lo hizo en la elección municipal, como lo hizo también en el proceso de negociación del año pasado y que sea capaz de decirle una vez más a los chilenos que es posible salir del marasmo en que nos tienen, pero es posible en la medida en que usted concite apoyos transversales, en que sea capaz de construir cambios viables y que cuente con los equipos para gobernar. Ese tienen que ser los ejes y estoy seguro que Evelyn Matei en eso va a estar para construir desde el orden, desde el progreso y desde la esperanza. Y ahí se podrá además bajar el tono de la discusión porque quedan poquitas semanas, va a ir increciendo. Esto ya se detuvo luego de las acusaciones de sicariato, de política asquerosa que conocimos al fin de la semana pasada. Yo confío que la semana pasada va a ser una semana que nos puso el techo en esto y que de aquí en adelante vamos a entender que hay que tener fair play en la discusión presidencial, unidad en la discusión parlamentaria y firmeza en la oposición al gobierno. Esas tienen que ser nuestras tres mantras. No puede pasar que el gobierno, por ejemplo, tenga el descaro de todavía no tener los sumarios respecto al caso de don Hugo Morales que falleció en La Moneda, o que haya ocurrido lo que pasó con las licencias médicas y todavía no tengamos novedad respecto a los sumarios. Y así sucesivamente, y nosotros como oposición demos más fuerza en el tono de fiscalización. Entonces, unidad en la parlamentaria, fair play en la presidencial y firmeza en la fiscalización. Esos tienen que ser los tres lineamientos de la oposición y en eso al menos yo me la voy a jugar con toda la fuerza del mundo. Diputado Diego Chalper, muchas gracias por esta entrevista. Que le vaya muy bien. Oiga, felicitaciones por su libro de las paradas militares. Muchas gracias, muchas gracias. Ojalá que lo pueda leer muy pronto. Muy notable. Gracias, buenas tardes. Estoy en eso, estoy tratando de llegar hasta ahí. Que le vaya bien. Un abrazo. Gracias, diputado, buenas tardes.